En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos regale sus luces para que esta reflexión que vamos a tener esta noche no solamente nos enseñe, sino nos sirva para vivir más intensamente los días que ya se avecinan de la Pascua del Señor. Pueden sentarse, tengan la bondad. Comencemos por decir, queridos hermanos, que la Iglesia anualmente celebra lo que se llama el Sacratísimo Triduo del Crucificado, del Sepultado y del Resucitado, o lo que se llama también el Sagrado Triduo Pascual. La Iglesia de manera solemne, una vez al año, dice hermosamente que se une en íntima comunión con Cristo su Esposo para celebrar los grandes misterios de la redención humana, que es lo que conocemos como la Semana Santa o la Semana Mayor. Y la iniciamos con lo que popularmente, porque es una devoción popular, se conoce como el Viernes de Dolores. El Viernes de Dolores inicia esos días santos que responden, como les decía, más a una devoción popular, en donde de manera anticipada la Iglesia recuerda los dolores de la Santísima Virgen María. Esa profecía de Simeón, cuando ella le presenta al niño allá en el templo en Jerusalén y le dice que una espada de dolor atravesará tu corazón. Ahí la Virgen María hace patente esa profecía y nosotros, muy unidos a ella, pues la acompañamos en esos dolores que siguen siendo hoy los dolores de tantas madres que sufren la pérdida de sus hijos por diversas circunstancias: el secuestro, la desaparición forzada, la migración, el suicidio, las enfermedades terminales. Por eso, ojalá que en esta Semana Mayor tengamos presente a esas madres que sufren en la Virgen María, que es también, como su Hijo, el rostro sufriente del Señor. Así que ese Viernes de Dolores, ojalá tengamos para con la Virgen María un acto especial de devoción y de acompañamiento en esos padecimientos que vivirá junto a su Hijo. Y luego iniciamos de manera solemne esta semana con lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Litúrgicamente se llama Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y como ya ustedes conocen, celebramos la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Es su entrada mesiánica. De ahí toda la alegría y todo el reconocimiento que tiene el pueblo de Jerusalén al recibirlo en esa entrada. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Todos esos cantos de gozo, de admiración y de respeto que los niños de Israel tienen con el Señor. Por eso nos unimos a esa alegría y a ese reconocimiento de Jesucristo como nuestro Rey y como nuestro Señor. Recuerden ustedes que la realeza de Cristo, ¿en qué consiste? No es la realeza que conocemos o como la conoce el mundo. La realeza la conocemos en Cristo porque fue humilde y servidor. Y es lo que se nos dice a nosotros en el bautismo. Participa del sacerdocio, del profetismo y de la realeza de Cristo, se nos dice en el bautismo. Se pide que ese niño, al igual que su Señor, sea humilde y servidor de sus hermanos. En eso consiste para nosotros la realeza del Señor, que en la iconografía cristiana, en la imaginería religiosa, nosotros obviamente lo destacamos, lo dignificamos y lo colocamos con corona y demás, porque obviamente es lo que significativamente Él representa para nosotros. Ojalá que en ese Domingo de Ramos, queridos hermanos, en ese reconocimiento que hacemos del Señor, nos reconozcamos también nosotros en esos compromisos a los que el Señor nos invitó un día, para que volvamos otra vez sobre los fueros de nuestra verdadera fe.
Por eso vamos a venir también con palmas, con ramos, con todos los signos festivos de ese día para decirle al Señor que Él es nuestro Rey. Y vamos a escuchar la Pasión según San Juan, ese texto maravilloso en donde se nos narra los acontecimientos que vivió el Señor hasta su resurrección. Ojalá que ese día meditemos, acuérdense de esa palabra, la meditación, comencemos a meditar, no a leer simplemente, sino a meditar. Es decir, yo voy a contemplar los misterios del Señor en esa entrada triunfal a Jerusalén, para que realmente nosotros tengamos la convicción de que Él es nuestro Señor y nuestro Dios, y tengamos como esa certeza de fe para saberle pedir y saber esperar en Él. Se pide que en ese día haya en todas las Eucaristías una procesión sencilla, independiente de la procesión solemne que se hace en las horas de la mañana en un lugar cerca al templo parroquial, para así destacar la entrada del Señor a Jerusalén. Es de las pocas procesiones litúrgicas que aparecen a lo largo de la vida de la Iglesia en el año. Son de las pocas procesiones que tenemos. Así que las tendremos obviamente para acompañar al Señor. Vienen los días que se llaman ferias de la Semana Santa, que es el lunes santo, el martes santo y el miércoles santo. El lunes santo, el evangelio de ese día nos va a mostrar cómo, dice la tradición, pudo haber sido otra mujer, cómo María Magdalena enjuga los pies del Señor y se los seca con sus cabellos como un anticipo de lo que será su embalsamamiento, ¿no? Y el Señor lo dice, se lo dirá a quien lo convidó a la cena: tú no me lavaste los pies ni las manos, ni me besaste a la entrada. Esta mujer ha tenido conmigo ese detalle. Por eso sus muchos pecados le son perdonados. El lunes santo. El martes santo ya nos acercamos a esa última cena en donde Judas, como dice el Evangelio, que ya tenía metido el diablo en su corazón, comienza a tener ese desprendimiento del Señor. Uno de vosotros me va a entregar. Y también le anticipa a Pedro lo que será su negación. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y el miércoles santo, ya el Señor le anuncia a sus discípulos que va a ser entregado, que va a morir, y le dice a Judas: haz lo que tienes que hacer. Estos 3 días, queridos hermanos, que son las ferias de la Semana Mayor, nos tienen que servir de preparación inmediata para el sagrado Triduo Pascual, lunes, martes y miércoles. Y ojalá tengamos muy especialmente en cuenta el silencio. Por eso hemos venido insistiendo, y la Iglesia lo hace durante la Cuaresma, en lo que llama hermosamente el silencio litúrgico. Pero ojalá que nosotros en casa hagamos ese silencio, nos apartemos un poco del televisor, del celular, de la tableta, del computador, del equipo de sonido. Todos esos son objetos distractores que no nos permiten entrar en comunión con Dios y sobre todo disponer debidamente nuestro corazón para vivir con intensidad los días santos. El silencio, ese silencio que incluso nos hace falta en la vida ordinaria. Nos hemos acostumbrado a vivir inmersos en los ruidos y por eso con tanta dificultad no podemos escuchar la voz de Dios. No podemos escuchar la voz de Dios en medio de tantos ruidos. Incluso si ustedes se dan cuenta, a veces nosotros trasladamos esos ruidos aquí al templo. No hemos aprendido todavía, no hemos entendido, o apagamos el celular o lo dejamos en la casa. Pero seguimos todos los días viendo cómo la gente le suena el celular aquí. Y no tienen ningún inconveniente en salir a contestarlo y vuelven y entran como si nada estuviera pasando.
Es una falta de respeto con Dios hacer eso. O apago el celular o lo dejo en la casa. Por lo que sea, a la salida podré responder llamadas, mensajes y demás. Pero estamos en un espacio sagrado, en un lugar sagrado en donde debe de imperar el silencio. Qué bueno sería entonces que en estos 3 días de feria comenzáramos a tener y hacer ejercicio de ese silencio al que nos invita la Iglesia. El Sagrado Tríodo Pascual lo componen los días viernes, sábado y domingo. ¿Qué pasa entonces con el jueves? El jueves no se introduce en el Sagrado Tríodo Pascual, repito, porque es viernes, sábado y domingo, los 3 días, triduo, por eso se llama triduo, 3 días, triduo. El jueves se introduce precisamente con la cena in Scena Domini. Tradicionalmente en las horas de la mañana se realiza lo que se llama la misa crismal. Cada diócesis, dependiendo de los horarios y de lo que el obispo, el ordinario del lugar determine, se puede hacer antes. Se puede hacer la semana antes de la Semana Santa, otros la hacen el lunes santo, otros celebran la misa crismal el miércoles. Bueno, según la determinación del obispo, se celebra la misa crismal. Se llama crismal porque, o también misa de óleos, porque en esa Eucaristía se bendicen los aceites que la Iglesia tendrá a partir de esa Pascua hasta la Pascua del año entrante. Es una celebración anual también la de la misa crismal. Y se bendicen 3 aceites. A ver, porque en la tradición popular a veces surgen otras cosas que no corresponden. No hay sino 3 aceites en la Iglesia que se consagran en lo que se llama la misa crismal: óleo de los enfermos, óleo de los catecúmenos y santo crisma. Habrán otros, pero son sacramentales. Otros aceites serán sacramentales, pero los aceites que la Iglesia utiliza para su vida sacramental son óleo de los enfermos, óleo de los catecúmenos y santo crisma. La palabra óleo es igual a aceite, son sinónimos, ¿no? Aceite. Son aceites vegetales, naturales, los que se disponen para ser bendecidos, y que ustedes verán si van a la Catedral de la Almudena, se disponen debidamente en 3 ánforas, que son recipientes grandes, obviamente de plata, porque son para guardar un elemento que es muy importante para nuestra vida de fe, como son los aceites. Recordemos que el óleo de los catecúmenos es el que se le administra a los niños. La palabra catecúmeno es una palabra griega que significa persona que inicia su camino en la fe. Por eso ustedes habrán escuchado hablar de este movimiento neocatecumenal, ¿no? El catecúmeno es la persona que inicia su camino en la fe. Ese es un catecúmeno. Y es el que se aplica a los niños recién nacidos, precisamente para que desde los inicios de su vida cuenten con la fortaleza, con la presencia y con la bendición de Dios. El óleo de los enfermos. Antiguamente ese sacramento tenía otro nombre que se llamaba la extrema unción, pero el apóstol Santiago bien lo dice, que es un sacramento para la vida y no para la muerte. Ojalá que cuando se pida la unción de los enfermos no sea para los moribundos, porque no es precisamente para ellos. El sacramento lo que quiere es restablecer, rehabilitar, levantar a la persona de su enfermedad. Por eso antiguamente lo llamaban a uno: padre, ya se está muriendo, corra. No, no es para eso. Y por eso se pide que ojalá el enfermo lo reciba con los 5 sentidos, que pueda confesarse,
que pueda comulgar y que pueda recibir la Santa Unción. Y la Santa Unción, para conocimiento de ustedes, no solamente es para los enfermos, se puede pedir en cualquier otro momento de la vida. Una mamá que va a dar a luz, pida la unción de los enfermos para que le vaya bien en el parto. Una persona que va a realizar un viaje largo, extenso, pida la unción de los enfermos para que le vaya bien. Una persona que va a entrar a una cirugía, pida la unción de los enfermos para que le vaya también sin novedad. Incluso a veces esas gripes que son tan congestionadas, se puede pedir la unción de los enfermos. Lastimosamente se quedó reducida únicamente a los moribundos prácticamente. No, recuerden, el apóstol Santiago lo dice muy claramente en el texto. Dice, llamen a los presbíteros para que recen sobre ellos y ungiéndolos con el óleo santo, vuelvan otra vez a la vida. Así que ojalá que tengamos presente la riqueza de estos dos óleos primeros, óleo de los catecúmenos y óleo de los enfermos. Y luego el aceite que da nombre a la Eucaristía, que los tres son importantes para nuestra vida de fe, pero este tiene una connotación muy particular, el Santo Crisma, y por eso en la celebración, si ustedes van, el obispo tiene unas palabras distintas de los otros dos. Es el único aceite que él mezcla con óleos, con aromas, para que acordémonos de la fragancia de Cristo, ¿no? Entonces el obispo mezcla en la ceremonia con aromas y olores muy agradables y sopla sobre él 3 veces para infundirle el Espíritu Santo. Y es que este óleo se administra únicamente en 3 momentos de nuestra vida y que son definitivos, entre otras cosas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes para qué es el Santo Crisma? ¿En qué momento se administra? Primero, en el sacramento de la confirmación. Luego, el orden sacerdotal, claro, clarísimo, ¿no? A ver, comencemos por decir que hay sacramentos que imprimen carácter, se llaman así, que no se reciben sino una y única vez, no se reciben más. Y por eso este óleo es tan especial, porque se administra una y única vez en la vida, no más. ¿Sí? Que es el sacramento de la confirmación, el sacramento del orden sacerdotal y finalmente el bautismo. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. No se aplica para nada más. Y recuerden ustedes que una vez en la vida nomás se bautiza, una vez en la vida se confirma y una vez en la vida se ordena sacerdote. Es una impronta, es un sello, es una marca para toda la vida. En el caso del bautismo, si la persona adulta dice, no, yo quiero ser protestante, yo quiero ser de la religión de la India, yo quiero ser musulmán, lo podrá hacer, pero ya fue bautizado en la Iglesia Católica y ese bautismo no se lo quita absolutamente nadie. Entonces tengamos en cuenta la riqueza de esa misa crismal que se tiene en algún momento, ya sea antes de la Semana Mayor o dentro de ella, según lo disponga debidamente el obispo. Pero es fundamental para nuestra vida de fe. Ya saben ustedes la riqueza de esos aceites, porque son precisamente para que crezcamos en nuestra vida de fe. Y pasamos en la tarde a la misa in scena Domini, que es la puerta que abre el Sagrado Tríodo Pascual, ¿no? Ya saben ustedes que es viernes, sábado y domingo. Esa cena es bendita, porque en esa cena se instituyen 3 grandes momentos para la vida de la Iglesia. Se instituye la Eucaristía, se instituye el sacerdocio y el mandamiento grande, inmenso del amor.
es una noche muy especial que ojalá nosotros desde tempranas horas lo vivamos, porque a veces es tan fugaz que pasa el tiempo y no lo podemos vivir con la intensidad que eso merece. En la última cena, el Señor, cuando pronuncia esas palabras tan preciosas, tomad y comed, tomad y bebed, y lo que sigue, haced esto en conmemoración mía, les deja a sus discípulos ese ministerio admirable del sacerdocio. Por eso en esa noche vamos a tener lo que ustedes ya conocen como el monumento, la exposición privilegiada del Señor para la adoración de los fieles, en esa gratitud que le demos a Dios porque nos ha dejado ese viático para la vida eterna, ese pan de los ángeles, esa delicia como una antesala del banquete celestial, para que entonces con tiempo vengamos y disfrutemos de esas celebraciones que tienen tanto contenido y tanta riqueza. En esa celebración se va a consagrar suficientes especies para el Viernes Santo. Ahora lo voy a explicar por qué. Y esa celebración termina sin la bendición final, porque al siguiente día continuaremos con lo que sigue. El sacerdote sencillamente se retira en silencio después de exponer el Santísimo en el monumento y comienza, ojalá que lo guardemos de verdad por esos días, ese silencio tan especial. Viene el Viernes Santo, que en las horas de la mañana se realiza uno de los ejercicios más hermosos, como es el del Vía Crucis. Si yo le preguntara a muchas personas ¿cuántos Vía Crucis hace usted al año?, alguno dirá el del Viernes Santo. A veces, y no es bueno, queridos hermanos, que seamos tan puntuales y tengamos para Dios únicamente lo que está. Por eso siempre recuerdo yo aquello que el Señor nos dice, que somos siervos inútiles, pero siervos inútiles porque no hacemos sino lo que tenemos que hacer y de ahí para allá no hacemos más. Entonces qué bueno sería que durante esa semana, no esperando el Viernes Santo, sino desde ahora, y no porque los viernes se realicen en la parroquia, sino que yo espontáneamente, personalmente, yo pueda venir aquí a la parroquia y decir, voy a hacer el ejercicio del Vía Crucis. ¿Cómo nos hace falta eso? Y no solamente en la devoción del Vía Crucis, sino en tantas otras, porque valga el paréntesis aquí, muy pocas personas vienen todos los días al Santo Rosario. ¿Qué devoción? No sé qué será, pero es todos los días se ora aquí el Santo Rosario antes de la Eucaristía, pero la asistencia es muy pobre. ¿Dónde está el amor a nuestra Madre Santísima? Recuerden ustedes que después de la Eucaristía, la oración más recomendada por los papas después de la Eucaristía es el rezo del Santo Rosario, después de la Eucaristía. Así que ojalá lo tengamos presente. Ese ejercicio del Santo Vía Crucis, que incluso algunas personas, por limitación física, por algún impedimento, no pueden hacerlo por las calles. Háganlo aquí, pero hagámoslo, por favor. Tengamos con el Señor ese gesto de acompañarlo en su camino hacia el Calvario. Y en la tarde, ese oficio es precioso. A mí personalmente me llega muy hondo por el silencio que lo acompaña y por todo lo que eso nos regala. El oficio en la pasión y muerte del Señor, Viernes Santo en la tarde hacia las 3. Es el único día en el año en que la Iglesia no celebra la Eucaristía, el único día. ¿Por qué? Por una tradición muy antigua, que la Iglesia guarda un silencio absoluto y se recoge en ese silencio para contemplar el misterio de la pasión y muerte del Señor. Es el único día que no celebra misa. Por eso el Jueves Santo no se acaba la celebración, no se cierra con la bendición final, sino que se continúa el Viernes Santo con esos momentos
tan especiales. Y se darán cuenta ustedes que desde la entrada hasta la salida prácticamente no se dice nada ese Viernes Santo. Los sacerdotes entran en silencio, hay un momento de postración. Cuando nosotros nos ordenamos, nos postramos de hecho en el suelo, como un signo de ¿qué? De que renunciamos totalmente a las cosas del mundo. Es un despojamiento personal. Y en esa tarde el Señor también se denuda, no se desnuda. El término litúrgico es denudación. El Señor se denuda de absolutamente todo, hasta de su vida misma, por nosotros. Luego viene la liturgia de la palabra. Tanto el Domingo de Ramos como el Viernes Santo se lee tradicionalmente la pasión del evangelista San Juan. Recuerden ustedes que de los 4 evangelistas se habla de los 3 sinópticos porque son muy similares en sus textos. San Juan se diferencia totalmente. Es el más teológico, el más profundo, el más reflexionado, el más meditado. Vale decir que San Juan fue el único de los 12 apóstoles que no murió mártir, murió ya de edad, y compuso su evangelio, dice la tradición, entre los 95 y los 100 años, es decir, que tuvo toda una vida para contemplar, meditar, reflexionar y orar sobre lo que él vivió con el Señor. De hecho, fue el discípulo más joven, ¿no? San Juan tendría 17 años cuando fue discípulo del Señor. Y por eso en algunos textos se ve que los apóstoles demás, que eran mayores, lo molestaban, precisamente por su juventud, que es lo que a veces normalmente pasa. El Evangelio de San Juan, que ojalá también los invitamos para que tengan una lectura tranquila, pausada y meditada de ese Evangelio, que es supremamente hermoso, precisamente por la profundidad, por la manera como San Juan lo escribió, que es un evangelio realmente que nos habla de esos dolores del Señor. Viene luego la adoración de la Santa Cruz, como ese signo de triunfo y de esa donación suprema de Jesucristo por amor a nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Adoramos ese madero porque en ese madero se cumple la reconciliación definitiva entre Dios y los hombres. Ese es el trono de Dios. Pasa de ser patíbulo de vergüenza, de escarnio y de suplicio que tenían los romanos, pasa a ser para nosotros el signo de la salvación, el trono desde donde Dios reina. Por eso la cruz es tan importante para nosotros. De ahí el cuidado que a veces debemos tener en la asignación, no solamente en la Eucaristía, sino siempre, que hay gente que corre con la señal de la cruz. No, hagámosla despacio y bien hecha, recordando precisamente lo que significa, ¿no? Que es nuestro escudo, es nuestra carta también de presentación como cristianos. La adoración de la Santa Cruz, en ese mismo silencio del Viernes Santo. Y finalmente se administra la comunión, que como les decía, se consagró abundantemente el Jueves Santo, porque como no hay misa el viernes, se tiene suficiente para todo el pueblo de Dios. Y finalmente el sacerdote, así como el Jueves Santo, se retira en silencio. Y hay un signo muy bonito a propósito de lo que les decía de la denudación del Señor. El altar se denuda completamente, es decir, se quita absolutamente todo, se le quitan los manteles, los cirios, lo que haya sobre él se quita. Únicamente se pide que quede el crucifijo para que los fieles se acerquen y contemplen el misterio de nuestra redención. Y luego viene, como es tradicional, la procesión del Santo Sepulcro, para que también en esa noche tengamos con el Señor yacente, con el Señor que muere, tengamos gestos de vigilia y de oración. El sábado santo es un día de silencio.
absoluto silencio en la espera de la resurrección del Señor. Y se tiene también ese día, por devoción especial del pueblo de Dios, dedicárselo a los dolores de la Santísima Virgen María. Cabría preguntar aquí cuántos, no sé si aquí sea tradición en España, pero en América es muy orado el rosario de los 7 dolores de la Virgen María, que no he tenido la oportunidad de escucharlo por aquí. Es un rosario precioso, de los 7 dolores de la Virgen María. Qué bueno sería, bueno, ya miraremos si ese sábado lo podemos hacer precisamente acompañando a nuestra Madre en ese dolor. Recuerden ustedes que las que están aquí han sido mamás y saben lo que una mamá sufre, ¿no? Por tantas cosas. Entonces vamos a acompañar ese día a la Santísima Virgen María en el silencio y en la oración. ¿Y por qué la Iglesia guarda silencio? Pues en la espera vigilante, acuérdense ustedes de los textos, ¿no? De las doncellas sensatas y las necias, o también el Señor cuando invitaba a mantener las lámparas encendidas esperando la llegada del Señor. La Iglesia también tiene ese gesto y por eso espera incluso también de manera impaciente la resurrección del Señor. Y viene la solemnísima celebración de la Vigilia Pascual en la Noche Santa. San Agustín decía que la Vigilia Pascual es la madre de todas las santas vigilias. Miren tan bonita esa definición de San Agustín. La Vigilia Pascual es la madre de todas las santas vigilias en la Iglesia. Y los padres apologistas decían, es la noche de las noches, la solemnidad de las solemnidades. Es el día más grande de la cristiandad. Y por eso la liturgia de ese día es llena de luz, de colorido, de flores, de música, porque obviamente esa fiesta nos está dando razón de nuestra fe, de un Cristo que ha vencido la muerte y el pecado y que reina por los siglos de los siglos. La invitación para que no nos eximamos, y hagan eco esta invitación de esa celebración. Ningún católico debe de eximirse de esta celebración, pero yo quisiera devolverme un poquito. No nos eximamos de ninguna de las celebraciones de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de la Pascua del Señor. Ojalá acompañemos las celebraciones. ¿Por qué? Porque ellas son secuenciales, porque una celebración lleva a la otra, porque una celebración le da sentido a la otra. No puede ser que vengo el Domingo de Ramos y regreso el jueves y otra vez el domingo. No hagamos esos cortes porque no nos van a servir. Participemos plenamente de toda la celebración de la Semana Mayor para que podamos comprender precisamente los misterios que dan razón de nuestra fe. Esta celebración solemnísima de la Vigilia Pascual nos recuerda a qué fuimos llamados, Y esa noche absolutamente todos los signos nos van a hablar de la vida, de la resurrección, de la Pascua, totalmente contrarios a la muerte. Recuerden ustedes que en la Iglesia nunca hemos celebrado la muerte, jamás. Todas las celebraciones de la Iglesia, incluidas los funerales o las exequias o como se puedan llamar, son celebraciones de vida. Jamás la Iglesia ha celebrado la muerte, nunca. Siempre la vida en Cristo resucitado. Y lo iniciamos con ese precioso lucernario en donde se bendice el fuego. Y se bendice para resaltar después el cirio pascual. El cirio pascual que nos va a acompañar durante toda la cincuentena. Y el cirio nos está representando a Cristo resucitado. Por eso en la celebración y cuando se tengan solemnidades se inciensa el cirio pascual, porque es el reconocimiento a Cristo significado
en ese cirio glorioso y ya sentado a la derecha del Padre. Y nosotros vamos a participar de esa luz. Precisamente vamos a tener los pascualitos, los cirios pequeños, y tomados de esa luz que es Cristo, luz del mundo. La bendición del fuego. Luego la liturgia de la palabra, muy importante, para que estén atentos. En esa liturgia de la palabra se hace un recuento de toda la historia de la salvación. Así que hay gente que puede sentir que es muy largo, que es dispendioso, que no. Si le ponemos cuidado, vamos a encontrar desde el libro del Génesis hasta el Nuevo Testamento. Porque es la historia nuestra, es la historia de nuestra fe, de nuestra salvación. Y cada lectura nos va narrando cómo ha hecho Dios posible esa historia a través de los reyes, de los patriarcas, de los profetas, culminando con su propio Hijo Jesucristo. Esas lecturas acompañadas de sus salmos son preciosas. Y recuerden que es una vez al año que celebramos de esa manera. Es la fiesta más grande que tenemos los católicos. Así que no perdamos de vista ninguno de los momentos que vamos a tener en esa celebración. Son 7 lecturas con sus salmos, ¿no? Y al final, cuando se va a proclamar el Evangelio, ese aleluya que nos confirma que tenemos, como dice San Pablo, a un Dios de vivos y no de muertos. Luego la liturgia bautismal, si la hay, no necesariamente tiene que haberla, que es el bautismo de los adultos que a lo largo de la Cuaresma se prepararon como neocatecúmenos para recibir el bautismo. Antiguamente el proceso era bastante dispendioso y largo. Hoy obviamente no es que sea fácil, pero se ha acomodado a los tiempos modernos para que aquellos adultos, y ustedes lo pueden ver, aquí nos queda fácil el horario para que ustedes vean la misa de la vigilia del Santo Padre, que bautiza adultos de varios países del mundo esa noche, ¿no? Allá en San Pedro tienes la tradición de bautizar adultos de varios países, para que ustedes se den cuenta la ceremonia de personas ya mayores que le han pedido a la Iglesia a ser parte de ese cuerpo místico de Cristo. La liturgia bautismal. Y se bendice también el agua común, esa agua que usted trae en la botella, esa agua que usted encuentra aquí a la entrada en estas conchitas de mar, esa agua con la que usted todos los días se bendice, el agua común, precisamente para que ustedes también, si es su deseo, la puedan llevar a la casa, ¿no? El agua común y el agua con la cual van a ser bautizados los neocatecúmenos. Y finalmente la liturgia eucarística, obviamente, que es el culmen de toda celebración, la Eucaristía, para ser recibida con gozo y alegría en esa noche santísima, en esa noche tan inmensa para nuestra fe. Así que ojalá, queridos hermanos, que tengamos para con el Señor en esa semana nuestros mejores gestos, nuestros mejores detalles, nuestras mejores delicadezas, y no nos dejemos imbuir, porque lastimosamente vivimos tiempos difíciles en ese sentido, en donde ya se nos habla que no debían de utilizarlo, porque es propio de la Iglesia Católica, pero los seculares hacen uso de eso para sus negocios. Vacaciones de Semana Santa. No, coloquen vacaciones de semana de descanso, no utilicen la Semana Santa, porque eso no es para eso. Mire, hay otros tiempos para descansar. Ya ahorita viene el verano. Tienen 2 o 3 meses para descansar. Será muy difícil dedicarle una semana como corresponde al Señor. Es la pregunta que tenemos que hacernos, y ojalá la hagan ustedes también a sus familiares, que ya se están programando incluso para mirar a dónde se van a descansar. No es propiamente para descansar. Bueno, si usted tiene la oportunidad de ir a descansar, hombre, lo que yo siempre le digo a la gente, descánsese en el Señor. Si usted quiere descansar, descánsese en el Señor esa semana.
Eso sí es providencial, descansarse en el Señor, no descansarse en el chalet, en la playa, en la piscina, tomando caña o vino, no. Esa semana, si usted quiere descansar, qué maravilla, descanses en el Señor. Tómese un descanso espiritual que si nos hace falta hoy, con urgencia. Descargar esa semana tantas cosas que a lo largo de la vida hemos venido llevando. Incluso cosas difíciles de las cuales no hemos sido capaces de desprendernos. Qué bueno sería esa semana. Vengo, Señor, a descargarme. Y acuérdense, alguna vez lo dije acá, ¿qué es lo ideal de esa Pascua del Señor, de esa Semana Mayor? Que llegada la noche santísima de la vigilia, usted venga, no a ver la resurrección del Señor, porque la sabemos ya. Nuestra fe la ha proclamado durante siglos. Bendito sea el Señor que ha resucitado. Que usted venga y le diga: Señor, no vengo a verte resucitar solamente, vengo a resucitar contigo. Miren la diferencia. Miren la diferencia. No vengo a verte resucitar, sé que estás resucitado, glorioso. Vengo a resucitar contigo. Miren la gran diferencia. No a ver, venimos en plural, venimos a resucitar contigo, Señor. Que ese sea el espíritu de esa Semana Mayor, con la debida preparación obviamente de la Cuaresma, la confesión sacramental, ese propósito de enmienda que de pronto no hemos sabido cumplir. Por eso, queridos hermanos, no desaprovechemos esa semana, independientemente del ambiente que podamos tener alrededor, que a veces es nocivo, es dañino, no hace bien. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que esa semana sea para Él. Recuerden, es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo, no lo es. Vamos a estar esa semana en el tiempo de Dios. Por eso no es mi tiempo, no lo es el tiempo de mi Señor y lo voy a vivir así. Queridos hermanos, ojalá que estas reflexiones nos ayuden a vivir intensamente. Miren el término, la Semana Mayor. No vamos a dejar de venir ningún día, todos son importantes, de tal manera que podamos esa noche de la vigilia saber que hemos hecho un buen camino y que el Señor lo bendecirá. Porque si en algo el Señor no se mide, es en bendiciones. Y el Señor en el momento definitivo de su vida, ¿qué le va a decir para terminar? Cuando usted necesite a Dios, en el momento definitivo de su vida, Él va a estar ahí. Porque usted se acordó de Él en su vida. Miren tan importante eso. Cuando llegue el momento definitivo, cuando seamos llamados a la casa del Padre, Él se acordará de nosotros, porque nosotros durante nuestra vida nos acordamos de Él. Amén. Se colocan de pie. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muy amables y una santa noche para todos.